El cristal. Una noche de invierno, el frío obligaba a tensar la espalda y castañear los dientes. Observando la puerta de aquella habitación tan estrecha y cubierta de telarañas, la mirada de Nöttivel fingía ver lo que no podía percibir. Estaba muy alterada. Todo cuanto creía sobre la realidad se desplomaba ante sus pequeños pies, lo que era muy duro para una persona cuya edad no alcanzaba los 13 años. Su nombre significaba belleza necesaria, procediendo del alemán nötig y del francés belle. Su padre lo había inventado desde que tuvo la ilusión de criar una hija. El simple hecho de saber que era querida desde antes de ser planeada le daba una mínima sensación de esperanza. Sin embargo, tener un nombre único de nada le servía en la situación que se encontraba, pues no podía olvidar que había sido perseguida por sombras extrañas y abominables que disfrutaban aparecer de repente para intimidarla. Su barbilla temblaba al igual que las comisuras de sus labios. Sus piernas, tan delgadas y tiernas, languidecían luego de la huida que debieron emprender a través del camino empedrado. No sabía dónde estaban sus padres ni el tiempo que debería permanecer dentro de aquel cuarto de madera lleno de herramientas oxidadas. Las arañas, aunque más grandes y oscuras que las de su casa, ayudaron con su presencia a que su corazón se sosegara. Aquel modo de caminar, tan lento y elegante, era asombrosamente cautivador. La luna iluminaba el lugar, gracias a una ventana convenientemente ubicada en el techo, esparciendo un matiz de serenidad sobre los estantes y los cajones en que reposaban sierras, tuercas y tornillos empolvados por tantos años de abandono. El cuerpo de Nöttivel había recuperado fuerzas luego de aquel breve reposo en que pudo admirar cómo un par de arañas negras devoraban algunas termitas incautas que se habían enredado en su telaraña. Sintiéndose dueña de sí, la chica se levantó del piso chirriante y se dirigió hacia la puerta para pegar su oído en esta. Parecía que alguien la perseguía momentos atrás. Se había pasado de largo. ¿Realmente la perseguían? Nada sino sombras era lo que había visto. Quizá oyó un gruñido o solo ramas que se resistían ante el impetuoso viento sureño. Lo único seguro en aquellos instantes era que no quería encontrarse a nadie que no fuese su padre. Nöttivel tenía unos ojos color maple que resultaban anonadantes bajo su par de cejas tupidas y negras, tan abundantes como su cabellera, la cual era tan larga que llegaba hasta sus omóplatos. Los labios tenían bien definidas sus formas, y en medio de estos era común advertir dos incisivos blancos y un poco grandes que alcanzarían proporcionalidad adecuada una vez que se convirtiera en una mujer adulta. Su cuerpo era delicado y grácil, lo suficientemente femenino para atraer las miradas de sus compañeros de clase, pero demasiado infantil para ella misma, aunque no tenía ningún deseo de que tal situación cambiara. Su estatura era cercana al 1,50 m, cualidad que le impidió ver el exterior a través de la ventana del techo. Necesitaba saber cuán seguro estaba afuera. Sus dedos abrieron la puerta cautelosamente y su ojo derecho dio un vistazo al exterior. El sitio pedregoso y estéril permanecía tan quieto como cuando entró al cobertizo, adquiriendo un poco de valor al inhalar profundamente. Abrió por completo la puerta y asomó la cabeza para mirar hacia ambos lados. De modo lento, sacó un pie después de otro y caminó algunos pasos lejos de la cabaña, alzando su rostro hacia el cielo en espera de algún tipo de señal divina que la orientara ante aquella incertidumbre. Un viento huracanado arremetió contra ella sin darle tiempo suficiente para reaccionar, cegándola primero con tierra que cayó en sus ojos y después lanzándola lejos del cobertizo. El suéter verde musgo que llevaba puesto no era suficiente para impedir que el impacto contra el suelo le produjera un dolor agudo en el pecho. A pesar de lo recién ocurrido, Nöttivel no tuvo tiempo de lamentar su suerte. El cobertizo fue derribado por el viento, que con un embate impresionante desplomó aquella sólida construcción
como si se tratara de una torre hecha con fichas de dominó. La violencia eólica de aquel monstruo invisible se dirigió hacia unos árboles secos y deshojados y continuó su camino devastando todo hacia el occidente. Viendo su único refugio destruido, la chica se levantó trabajosamente y se marchó hacia el oriente de aquella tierra desconocida. El tremendo viento había destruido todo, así que Nethibel consideró improbable que hubiese algún tipo de peligro cercano, pero también la consternaba la posibilidad de que su padre hubiese padecido ante aquella catástrofe. Caminó sin discernir diferencias en el ambiente. Todo parecía muerto, aniquilado. Las nubes crecían en lo alto, ocultando paulatinamente la luz lunar que funcionaba como la única ayuda de la que podía disponer en tan adversas circunstancias. La oscuridad creciente la cegaba. Ya no quería caminar, pero estaba tan aterrada que continuaba mecánicamente sin reducir su paso. En el momento preciso en que estuvo al borde de abandonarse al miedo de aquella tenebrosa incertidumbre, vio una luz titilando a lo lejos, sobre la más verde de las hierbas que hubiese contemplado en su vida o en sus sueños. Un edificio de piedra volcánica se erigía imponente, iluminado por un aura preternatural que parecía desvanecerse por momentos, como si su existencia dependiera de la incredulidad que despertaba en el espectador. Nethibel se aproximó hasta la entrada de aquel recinto y contempló boquiabierta el interior lúgubre. La fuente de luz provenía del piso de arriba, como si tal fuese el instinto de la especie humana. La chica suprimió sus temores y se dirigió escaleras arriba, con la mente en blanco, dirigida por un tipo de hipnosis que ignoraba a su pequeña voz interna que frenéticamente clamaba por salir de allí. Los olores de la humedad, encierro y pan enmohecido se percibían mezclados y en todos los rincones del edificio. Gritos contenidos, lágrimas no liberadas y ganas de correr reprimidas mantenían su cuerpo trémulo. Finalmente, desde la penúltima puerta del corredor izquierdo, podía verse el origen de la luz que tan mórbidamente le incitaba a caminar con la escasa voluntad que le quedaba. Al llegar bajo el dintel, un extraordinario cristal en forma de cornamenta se mostró ante ella, irradiando una luz de forma irregular. ¿Qué tipo de energía sería aquella? Nethibel avanzó hacia el cristal, mas a cada paso que daba, la forma de aquel prodigioso objeto sufrió un cambio inverosímil. La cornamenta pasó a ser una enredadera, la cual se transformó en un árbol sin hojas, y después se convirtió en una mano de uñas gruesas y afiladas. Nethibel colocó su mano sobre el cristal. Sin embargo, donde estaba su vista percibía un espacio vacío. Su tacto encontraba la fría sensación de un objeto invisible. Con ambas manos comenzó a palpar aquel cristal, sorprendiéndose al notar que la verdadera forma de ésta era la de un ser humano. Sin poder contenerse, recorrió con sus dedos todas las formas de aquella figura, sorprendiéndose al notar que no podía discernir si se trataba de un hombre o una mujer. Aquella escultura de cristal era andrógina. El cristal parecía reflejar la escasa luz de la luna en un modo muy distinto de cualquier otro cristal que hubiese visto en su vida. A diferencia de los cristales comunes, cuyos bordes reflejan la luz y dan la apariencia de tener vivos en blanco, aquella escultura parecía absorberla, mientras que aquellas partes donde se suponía que era más difícil que accediera la luz se iluminaban desafiando las leyes de la óptica conocidas por la humanidad. Mientras en un cristal común se podía saber su forma al notar los bordes, en ese extraordinario objeto se percibía una emanación de luz que partía de su centro. Se trataba de un tipo de energía que de algún modo quedaba neutralizada o anulada por los rayos lunares. ¿Cómo era eso posible? Al inclinar la cabeza, la escultura parecía adoptar diferentes formas, adentrando a Nethibel en un estado de admiración sin precedentes. Las formas internas de la escultura proyectaban la luz con intensidades variadas, las cuales entraban en la mente de la chica para masajear sus ideas y pensamientos, sumiéndola en una tranquilidad totalmente arrulladora. El rumor del viento
lograba darle a la habitación un cariz de espiritualidad que invitaba a imaginar las posibilidades de flotar por el aire, elevarse sobre la atmósfera y apreciar la belleza de las estrellas. Su cuerpo se sintió ligero y perdió la noción de espacio y tiempo. Sus ojos permanecían fijos en el cristal luminoso, pero veía en verdad el firmamento repleto de estrellas. La superficie lunar parecía acercarse y alejarse por momentos. Todo provenía de aquel cristal. Entonces sintió un vértigo efímero cuando creyó que caía hacia la luna, pero no estaba viendo la luna. Veía el cristal y sin embargo la contemplaba. Y sentía que si continuaba haciéndolo, eventualmente se rompería la gravedad que la mantenía en su sitio y entonces azotaría a toda velocidad contra la luna, muriendo inevitablemente. Por alguna razón, extinguir su vida en aquel modo no le parecía aterrador, sino una aventura tan magnífica y especial que el simple hecho de llevarla a cabo significaba olvidar cualquier otra forma de sentirse viva. Una experiencia breve y muy intensa que no podría ser comparada con ninguna otra. Tampoco podía realizarse más de una vez. No sería arriesgar su vida, sino abrazarla con tanta pasión que el ardor del contacto la consumiría en un éxtasis majestuoso. De improviso, un estruendo de pasos metálicos se escuchó dentro del edificio, despertando a Netibel de aquella alucinación. Eran demasiado rápidos y trepidantes. Necesitaba huir lo más pronto posible. Anhelaba llevarse consigo aquel cristal tan maravilloso, pero era demasiado pesado para ella. La abominable sombra de una mujer podía verse subiendo desde las escaleras del pasillo. En una silueta oscura, un par de ojos azules y llameantes miraban hacia la entrada de la habitación donde se encontraba aquel cristal. Netibel sintió un pánico que jamás había sentido. Su única opción fue la última puerta del pasillo. La abrió y entró corriendo, dando un portazo tras de sí. Luego de un par de zancadas, cayó por una trampilla y se deslizó por el tobogán de madera, que la arrojó de bruces contra un piso de cristal. El piso era imperceptible, por lo que había creído que caería en un abismo. No obstante, el choque de su rostro contra la nada la hizo descubrir que eso solo ocurría en sus fantasías. Lamiéndose la sangre que brotaba de su labio, ella se puso de pie lentamente, notando que el lugar en donde estaba había sido construido con el mismo material que la escultura. Los ladrillos azulados ofrecían un juego de matices que aturdía la visión. Una vez que logró obtener conciencia del lugar en donde estaba, notó que la luz en el fondo de los pies se veía como si fuese el centro de la Tierra. Parecía que flotaba sobre alguna especie de galaxia, pero aquello aturdía su mirada. Sentía que la imagen perdía nitidez. Sabía que no se estaba quedando ciega, aunque sí estaba consciente de que el juego de luces era intolerable para sus ojos. Cerró los párpados y gateó hacia la pared más cercana, tanteando con sus manos todas las superficies que tuvo al alcance. Había muros y puertas de cristal que conducían a habitaciones cada vez más laberínticas. Cediendo al impulso, abrió los ojos nuevamente para comprobar si la vista seguía siendo imposible. Finalmente, se hallaba en un corredor largo, o eso creyó. Caminó en dirección del vacío, mas su rostro volvió a impactarse contra un muro de cristal. Netibel asumió que para llegar a la salida tenía que tomar por algo a la nada, y viceversa. La luz de la luna que entraba por una ventana hacía todo imposible. Aunque no era una labor fácil, dado que había también espacio que solo contenía aire, una casa hecha con espejos habría sido más sencilla de descifrar. La interacción del cristal con la luz, a la vista del ojo desnudo, depende del lugar en que se perciba, pues así como el reflejo de la luz lunar en el cabello de Netibel parecía acariciar su cabellera conforme ella se movía, también las formas de la habitación parecían cambiar conforme ella avanzaba. Aunque sabía que no podía confiar en su vista, por momentos se sentía tan desesperada que miraba a su alrededor tratando de ubicarse. La presión en sus sienes aumentaba a cada instante.
La luz del encierro era más y más lacerante. El frío comenzaba a causar estragos en su cuerpo. Perdía la fortaleza. Su vista se nublaba. Había perdido la conciencia. Un hombre solitario caminaba por la calle en mitad de la madrugada. Siendo días de fiesta, la ciudad estaba desierta en sus exteriores, por lo cual si alguien quería suspender su vida arrojándose desde un edificio, podía hacerlo libremente con la seguridad de no molestar a nadie. Como era justo el caso de aquel caminante. Llevaba años siendo incapaz de lograr sus metas o cumplir sus sueños. Más de 3 décadas y un lustro. Estaba fatigado, derrotado y consumido por la depresión severa que padecía desde que iba a la universidad. Tenía tantas posibles pasiones, pero la falta de disciplina se las arrebató de entre los dedos. Incluso cuando tenía grandes oportunidades ofrecidas en bandeja de plata, siempre se repetía que en la vida habría más alternativas. En cambio, solo fluía pesarosamente en una infelicidad constante, repleta de decepciones, esperanzas truncas y desaprovechadas. Ese era el resumen de su vida, desde que tuvo uso de razón. Se dirigía a una torre de electricidad, aquella que cuando era joven escalara, animado por sus amigos, durante un momento de embriaguez. No había más motivos para seguir negando que era un fracaso absoluto como persona. Llegó hasta aquella construcción metálica y la escaló con dificultad. Cuando llegó al punto más alto que pudo, miró la pasividad citadina y varias lágrimas brotaron de sus ojos grises. No sabía lo que era el amor de una mujer diferente a su madre, ni sabía cómo se sentía ser apoyado por sus amigos. Era un caso de lástima viviente y lo sabía. Se arrepentía profundamente por haber sido tan conflictivo en la escuela, siempre en guerra contra todos los demás y buscando que lo reconocieran como un ser superior. Ahora comprendía que no representó para otros más que un excéntrico insoportable que siempre hablaba sobre lo que no sabía. Eso fue todo, murmuró él dando un vistazo hacia su destino. Entre la oscuridad de la hierba podía verse un cuadrado de concreto, el cual recibiría su cráneo para hacerlo pedazos. Toda la tristeza que lo embargaba quedó olvidada cuando notó que no era la única persona en aquel sitio. Una niña delgada y andrajosa yacía sobre el suelo. ¿Qué hacía allí? Era otra pobre e infeliz criatura cuyas expectativas de la vida estaban muy lejanas de sus posibilidades. Era una niña que había escapado de casa con una bolsita de cemento en la mano para pasar Año Nuevo ella sola, soñando que su apariencia, nombre e historia eran los de una niña que veía salir alegremente de un colegio cercano a la avenida en la que ella debía vender cacahuates japoneses, palanquetas, alegrías y chicles. También había querido subir a lo más alto que pudiera en aquella torre eléctrica, aunque solo para poder ver más de cerca las estrellas. Bajo los efectos de la sustancia que había inhalado, la niña cayó desde la torre y quedó tendida sobre la hierba, abandonándose a las fantasías que cumplían sus más desesperados anhelos. El hombre de los ojos grises la contempló desde lo alto y supo que antes de morir tenía que ayudar a aquella desafortunada tan miserable. Bajó una de sus piernas para iniciar el descenso, pero resbaló y sus manos débiles fueron incapaces de aferrarse a la barra metálica que lo sostenía. Cayó unos metros y su nuca se golpeó contra un tubo, lo cual lo desorientó y descompuso su trayectoria, haciéndolo girar en el aire en un modo grotesco. Aterrizó violentamente sobre aquella que pretendía ayudar momentos atrás, volviendo a desnucarse con el filo del cuadrado de concreto sobre el que pretendía caer cuando quería dejar de vivir. La niña y el hombre fenecieron en aquella noche invernal. Ella murió siendo otra persona, mientras él se vio forzado a cumplir con algo de lo cual ya se había arrepentido. En la agonía, la niña encontraba la posibilidad de vivir. Entre más cerca tenía la muerte, más feliz la hacía saber que vivía.
A un salto de la máxima redención, el hombre encontró una nueva oportunidad de retrasar un día más la muerte que venía postergando desde los 17 años. De alguna forma, ambos sabían que sus destinos serían lo que esperaban de sí mismos y nada más. Nativel por fin alcanzó la luna. Espero que este relato te haya agradado y muchas gracias a todos los que se han suscrito a este canal que finalmente ha llegado a los 2000 suscriptores. No olviden que el horror de Voltaire apenas comienza.